Visiones en el momento de la muerte. Casos reales, situaciones concretas, lugares, fechas, nombres. Sorprendente. Un mundo que nos atrae enormemente porque es asomarse a lo desconocido. Es asomarse a ese mundo invisible, ¿no?, que nos rodea. Y ya no solo desde la fe, sino que la ciencia está investigando todo esto. Es lo sorprendente, ¿no? Se está encontrando con casos que no son alucinaciones. Son testimonios, historias que dejan perplejos, incluso a científicos que son agnósticos, que no creen en estas cosas, pero que se rinden a la evidencia porque no pueden explicarlo, ¿no? Se habla mucho ahora de las experiencias cercanas a la muerte, porque quizá es algo ya evidente todo esto. Lo que antes era algo tabú, algo casi prohibido, ¿no? Nadie se atrevía, incluso científicos, a hablar de todo ello porque eran tachados rápidamente de poco rigurosos, de sensacionalistas o de trasnochados. Pues ahora resulta que se está rompiendo el hielo en este tema porque muchos de vosotros incluso, en algún momento de vuestra vida, habréis sido testigos de manera más cercana o lejana a través de amigos, conocidos o familiares de este tipo de historias, ¿no? Personas que han tenido un contacto, digamos, con el más allá, que han viajado al más allá, que han afirmado haber visto, pues eso, un mundo asombroso, incluso seres queridos, ¿no? Estas personas que estaban clínicamente muertas y que de repente regresan a la vida de manera inexplicable. O personas que antes de morir dicen tener visiones, ¿no? Están viendo a familiares o personas que incluso no saben que ya han fallecido, ¿no? Esto es sorprendente. Bien, pues claro, todo esto que antes era tabú, ahora, como digo, tiene gran repercusión porque interesa. ¿Por qué? Pues principalmente porque vemos que no es un cuento, sino que esto está ocurriendo realmente. Todo ello toma mayor calado, ¿no?, a nivel mediático, a raíz, por ejemplo, de las investigaciones hace ya muchos años que llevó a cabo el científico Raymond Moody, psiquiatra, y que plasmó en algunos de sus libros que fueron bestseller, y más recientemente el doctor Sansegarra, por ejemplo, que a través de pacientes suyos que él ha tratado, pues ha recabado historias que él mismo ha visto con sus propios ojos y ha investigado y que está dando voz a todo ello, ¿no? O el doctor Gaona, por ejemplo, que también se ha visto muy atraído por todo ello y gran parte de su vida pues la ha dedicado a investigar todo esto y a plasmar toda su investigación y su saber en este campo en libros, ¿no? Pero claro, estas personas, oye, científicos y tal, que son conocidos, ¿no? Vale, sí, está muy bien, pero es que ¿de dónde viene todo esto? Hay un personaje, queridos amigos, que es muy desconocido y que podríamos decir que es el precursor de todo esto, que es el que abrió camino en las investigaciones de las experiencias cercanas a la muerte, que es el que rompió el hielo, ¿no? Y del que poco se habla. Y es precisamente William Barrett, nacido en 1844, físico, catedrático de la Universidad de Dublín, una persona muy relevante en el mundo de la ciencia en su momento, que se sintió atraído por todo ello, ¿no? Por los fenómenos extraños, en especial por todo lo que tiene que ver con esas experiencias con la muerte. Eso le llevó a escribir un libro en 1925, Visiones en el momento de la muerte, en el que recaba decenas y decenas de testimonios concretos que son sorprendentes, ¿no? Pero curiosamente esta obra, este recopilatorio podríamos decir, ¿no?, este fichero clínico, pues está inacabado a día de hoy. ¿Por qué? Porque este hombre, que no estamos hablando de un trasnochado ni de un cuentista, no, era una persona, como digo, de gran peso científico, muy respetado, que era muy meticuloso en sus investigaciones, muy metódico, y que en cambio dejó inacabado este libro. ¿Por qué? Pues hay una razón, ¿no?, que es sorprendente, que a mí me ha dejado, pues, sí, sorprendido, ¿no?, y que vamos a descubrir al final de este vídeo. Pero vayamos antes a una serie de testimonios concretos que el propio William Barrett recoge en este libro de 1925,
que son realmente asombrosos. Porque William Barrett llegó a hacer una serie de formularios, ¿no?, para distribuir por personas conocidas, familiares, amigos, contactos que él tenía en altas esferas de la ciencia, ¿no?, personas respetadas y tal, para que todo esto se difundiera, esos formularios, y quienes tuvieran una historia relacionada con la muerte, hubieran sido testigos de algún acontecimiento sobrenatural en este aspecto, pues se lo hicieran llegar a él. Pues bien, fue así como William Barrett se encontró con cientos y cientos de testimonios. No hablamos de un caso aislado o 5 o 10, hablamos de cientos de casos, con nombres y apellidos, con situaciones concretas, que le sirvieron a él para investigar, ¿no? Y que él desde su despacho en Dublín pues se quedó sorprendido. No podía explicar esto a ojos humanos, lógicamente. Se le escapaba de su comprensión. Pero oye, lo investigó y estuvo ahí dando voz a todo ello, cuando muy pocos se atrevían, o nadie, ¿no? Vayamos al caso de Jenny y Edith, 2 niñas de 8 años. Estamos hablando de junio de 1889, fecha en la que estas 2 niñas, que son amigas inseparables, de repente enferman de difteria. Y resulta que Jenny, un miércoles, fallece. Claro, el médico de Edith y la familia de Edith le ocultan a esta niña la muerte de su queridísima amiga, para así evitar que esta terrible noticia, a ella le influya negativamente en su salud. El caso es que la niña, la pequeña Edith, que de momento está con vida, no sabe que su queridísima amiga ha fallecido. Y resulta que en el momento antes de morir, Edith está postrada en cama, sus padres junto a ella, y de repente la pequeña, en un momento dado, se queda mirando fijamente a un punto y se dirige a sus padres, ¿no? Y dice: no sabía que estaba Jenny aquí, no me habéis dicho que había venido. Los padres se quedan sorprendidos. ¿Cómo? ¿Qué es lo que dices, hija? Claro, esta niña insiste, ¿no? Y dice: sí, que está Jenny ahí, a los pies de mi cama, que está diciendo que si puedo jugar con ella, ¿me dejáis ir a jugar con ella? Y en el momento en el que esta niña preguntaba eso a sus padres, instantes después, fallece. Es como si Jenny, desde el otro lado, la estuviera esperando a Edith para ir juntas a algún lugar, ¿no? Es increíble esta historia. Pues esto ocurrió en 1889, Edith y Jenny. Una historia sorprendente, ¿no? Pero vayamos, por ejemplo, hay muchos casos, ¿no?, al caso de la señora Brown, de 36 años, que padecía un cáncer maligno y que estaba muy mal ya. Ella rezaba para que pues el Señor la llevara en su gloria lo antes posible y así no sufriera más. Y resulta que de repente mejora, ¿no? Aparentemente, su rostro, que estaba demacrado, pues vuelve a recobrar el color, el aspecto natural de antes. Y esta mujer, en ese momento de mejoría, en la cama de repente mira hacia arriba y dice: oh mamá, has venido a por mí, qué ilusión verte. Y acto seguido, la señora Brown fallece. Bueno, pues esto hay testigos que estuvieron ahí en esta historia, en este caso también, y así lo vieron, ¿no? Esta mujer, instantes antes de fallecer, tuvo una visión supuesta en la que su madre iba por ella, ¿no? Increíble. La estaba esperando, ¿no?, para cuando pasara ese umbral, el umbral entre la vida y la muerte. Asombroso. Pero vayamos también al caso de Giles, o Giles, no sé cómo se pronuncia, que nos lleva a Londres, Nottingham, 1883. Padre de familia, tiene varios hijos y resulta que varios hijos suyos fallecen, ¿no?, por distintas enfermedades.
Fred y Annie, de 7 y 8 años respectivamente, fueron los primeros en fallecer. Y resulta que su hijo menor también fallece. Pero antes de fallecer, hay algo increíble que al padre le deja sorprendido. Y es que la noche antes de que este hijo suyo, el pequeño, muriera, él, como habitualmente hacía, pues se acercó, fue a visitarle ahí a la cama para darle la medicina, ¿no?, a su hijo. Y resulta que su hijo se incorpora de la cama, se sienta rígido y le dice a su padre: ahí están, Fred y Annie. Están ahí, papá, ¿no les ves? El padre, pálido, mira hacia donde su hijo está mirando y no ve nada. Pero el caso es que este niño en ese momento fallece. Es como si sus hermanos, desde el otro lado, al igual que veíamos en esa primera historia, con las dos niñas amigas, ¿no?, pues Fred, en este caso, y Annie, estuvieran esperando a su pequeño hermano a que cruzara también ese umbral. Una visión que el padre, que cuenta este testimonio, o contaba, ¿no?, hacía referencia a él, pues no lo veía como una casualidad o una alucinación, sino que lo veía con el sentido que trascendental, ¿no?, que le daba a este suceso. Incluso a este hombre este detalle le tranquilizó de alguna manera, ya me entendéis, tranquilizar en el sentido de que, oye, es que esto es algo inexplicable, sobrenatural, y que mi hijo pequeño, que está a punto de fallecer, en el momento antes de morir, me diga que está viendo a sus hermanos, cuando meses después han fallecido, meses antes, pues resulta llamativo, ¿no? Pues este hombre, en medio de ese dolor, encontró en esta historia, en este testimonio de su propio hijo, pues digamos un bálsamo, podríamos decir, de esperanza, ¿no? De esperanza en que algún día él, cuando falleciera, pues también, al igual que su hijo pequeño, se encontraría con sus seres queridos. Pero sigamos adelante con el caso de Luisa, 48 años. Luisa falleció el mes de enero de 1896. Tras ser operada, una intervención en el abdomen, pero durante su enfermedad, esta mujer lo que pedía es que cuando fuera curada, le trajeran a su sobrina, a la que quería con locura, ¿no? Su sobrina, que tenía pues 2 años y pico, ¿no?, para que pasara alguna temporada en el campo con ella, en una casa de campo que tenía. Esa era, digamos, su mayor anhelo en ese momento, el de Luisa, cuando estaba enferma. Pero el caso es que ella al final fallece, como os digo, ¿no? Mes de enero de 1896, la entierran, tal. Y resulta que durante los meses siguientes, la sobrina de Luisa, cuyo nombre era Lily, que era una niña pues muy espabilada, ¿no?, muy inteligente, muy avispada, pues resulta que cuando estaba jugando, en momentos determinados, de repente interrumpía el juego o la actividad que estuviera haciendo y decía que estaba viendo a su tía, ¿no?, a la tía Luisa. Su propio hermano da fe de ello, de cómo su hermanita decía en ocasiones que ahí está la tía Luisa, ¿no la veis? Está ahí, la estoy viendo ahora mismo. Una niña de 2 años y pico que diga eso, sorprendente, ¿no? Se quedaba ensimismada. En una ocasión, su madre en una habitación leyendo y ella jugando, la pequeña Lily se asoma a la ventana, se queda durante un rato y la madre dice: Lily, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo ahí? Y Lily le responde: estoy viendo a la tía, que me está diciendo que vaya. Y la madre se quedó sorprendida. El caso es que esas visiones que esta niña tuvo cesaron durante un tiempo, y el 20 de mayo de 1896, estamos hablando, Lily cayó gravemente enferma.
finalmente el 9 de junio de ese año, 1896, falleció de una meningitis tuberculosa. Pero mientras ella estaba en cama, antes de morir, se le presentó de nuevo su tía, rodeada de ángeles. Esta niña lo vio, su madre al lado, y su madre llorando, ¿no? Al ver Lily, al ver a su madre que estaba llorando, le dijo: mamá, no te preocupes, que está la tía ahí, a los pies de la cama, y viene rodeada de ángeles. Y es precioso, es muy bonito. La intentaba tranquilizar, fijaros, es sorprendente, ¿no? Pues resulta que 4 meses y medio después de la muerte de la tía Luisa, la pequeña Lily falleció. Falleció después de haber tenido esa visión a los pies de su cama, una vez más, de su tía, que tanto la quería en vida y que de alguna manera la llamaba para que fuera con ella, ¿no? Al otro lado. Así fue la historia de esta niña, de esta tía, de esta sobrina, que marcó completamente a sus familiares, como es lógico, y a quienes luego la conocieron, incluido el propio William Barrett. Pero hay más historias, ¿no? Como por ejemplo la de una madre que cuenta que en 1883, cuenta que en esa época ella tenía 2 hijos muy sanos, muy fuertes. Uno de ellos, el mayor, de 2 años y 7 meses, y el otro de 8 meses, un bebé. Bien, pues el 6 de agosto de 1883 murió el pequeño, de 8 meses, ¿no? Y Ray, el mayor, 2 años y pico, después de la muerte de su hermano, de su hermanito, pues tuvo episodios inexplicables, ¿no? En los que de repente le decía a su madre que estaba viendo a su hermanito. Le decía que su hermanito le estaba diciendo que fuera con él y que en algún momento iba a ir con él, pero que ella no debía preocuparse. El caso es que esta madre se quedaba sorprendida, claro, lo habló con su marido también, lo hablaron y tal, con amigos y sorprendente, ¿no? En una ocasión ella estaba barriendo y tal, el niño corriendo apareció a su lado y le dijo: mamá, ven aquí, que está mi hermanito, está ahí, en una silla alta. La madre le sigue, se asoma a la estancia y no ve a nadie. Y le dice: mamá, es que tendrías que haberte dado más prisa, ya se ha ido, pero pronto tendré que ir con él, tú no te preocupes. Imaginaos cómo se quedó la madre, ¿no? Bien, pues el 13 de octubre de 1883, finalmente Ray, que había caído enfermo de manera inexplicable, fallece. Fallece después de haber tenido esas visiones de su hermanito pequeño, que era como si le llamara para que fuera con él, ¿no? Bien, pues una historia más, queridos amigos, de tantas y tantas que William Barrett, este científico, se empeñó en investigar, en recopilar. Pero al principio os decía que el libro en el que él plasmó estas historias, entre otras, está inacabado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este hombre, ya terminando las investigaciones de escribir, de redactar el libro en 1925, pues de repente se encuentra con algo inexplicable que le impide por completo seguir adelante. Y aquí encontramos una nota al principio del editor, y en una parte de esa nota dice: el autor había consagrado a este problema tiempo y reflexiones considerables y aspiraba a que los grupos de casos fueran todo lo completos y significativos posible antes de su publicación. Esto, sin embargo, no pudo ser, pues en medio de su activo trabajo, el autor pasó de súbito a ese mundo poco conocido, hacia el que con tanta frecuencia había volado su pensamiento. Es decir, William Barrett, antes de acabar este libro,
falleció. Falleció en el año 1925 y un año después, en 1926, su libro llegó a España, ¿no? Se tradujo y llegó a nuestro país. La historia es sorprendente porque, oye, es curioso. Este hombre que investigaba la muerte muy de cerca, resulta que en uno de sus trabajos más importantes no puede terminar ese proyecto porque muere. Increíble, ¿no? Es decir, lo que había plasmado ahí de alguna manera es como, ahora os he contado esto, pero también tengo que ir yo ahí, ¿no? Es increíble la historia. Pero esto, queridos amigos, nos muestra que la muerte no es más al final que un tránsito que todos vamos a pasar. Eso es indudable, es así. Pero que, oye, con estos testimonios a uno le hacen que pensar. Y le invitan a estar convencido de que hay algo más después de la muerte. Que no estamos aquí por azar o por casualidad, ¿no? Y que todo se acaba aquí. Sino qué sentido tendría todo, ¿no? La existencia humana. ¿Qué sentido tendría todo aquello que hacemos aquí en la tierra? Esas obras buenas de caridad, de amor, de entrega al otro, si después lo que nos espera es la nada absoluta. No tiene sentido. Y prueba de que no es así son precisamente estas historias, ¿no? Estas historias de hace muchos años. No estamos hablando del siglo XXI, sino del siglo XIX, XX. Y si nos vamos más atrás, pues siempre habrán habido casos así. Pero quizá estos casos son muy importantes, ¿no? Hablar de estos temas precisamente hoy, en un mundo en el que se palpa el materialismo absoluto y el escepticismo, ¿no? Yo creo que debemos elevar la mirada al cielo, a lo trascendental, porque al final es lo que nos espera después. Es decir, está muy bien pasárselo bien aquí, disfrutar y tal, sí, pero la muerte va a llegar en algún momento, para algunos más pronto, para otros más tarde, pero llegar va a llegar. Y lo que nos espera allí debe ser sorprendente, ¿no? Estos casos así lo demuestran. Bien, pues cada uno que extraiga sus propias conclusiones. Precisamente esas conclusiones que el propio William Barrett no pudo plasmar en su libro, porque falleció antes de ello, pues vosotros, oye, cada uno que, como digo, le haga esto que pensar, ¿no? Y extraiga sus propias conclusiones. Nos vemos muy pronto en Refuego Zabala TV.